Buenas tardes a todo el público asistente que está conectado en estos momentos. Vamos a asistir a la séptima conferencia de esta cuarta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 nacional e internacional organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad le queremos agradecer al doctor Juan Martín Maldacena, por la atención, la deferencia, la amabilidad que tuvo con nuestra casa de estudio, de poder participar en este evento de las ciencias y el arte. Muchísimas gracias, doctor Maldacena, por su deferencia con nuestra institución. Bueno, de nada, un gusto. A continuación vamos a invitarla a nuestra moderadora, la doctora Marta Pesa, que le dará la bienvenida a nuestro speaker invitado. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y una gran satisfacción presentar a nuestro próximo conferencista, el doctor Juan Martín Maldacena, que es un destacado físico de renombre mundial. El doctor Maldacena nació en Buenos Aires, hizo su ciclo básico de la licenciatura en la UBA y terminó su licenciatura en física en el Instituto Balseiro. Se graduó como doctor en física en la Universidad de Princeton en 1996 y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Rutgers. Desde 2001 se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en los Estados Unidos. Su campo de investigación, como saben todos los colegas presentes, es la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica y la teoría cuántica de campos. Ha publicado numerosos trabajos, en más de 150 trabajos, y sus trabajos son muy citados y muy comentados. Y ha recibido importantísimos premios. Solo por mencionar algunos, voy a destacar los premios recibidos por el doctor Maldacena en 2018 y en 2019. El premio, la medalla Galileo Galilei, la medalla Lorentz, el Richard Prince Prize, la medalla Einstein, y también, digamos, merece mencionarse que el doctor Juan Maldacena es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y merece destacarse de manera especial la incansable tarea que hemos visto que realiza el doctor Maldacena para difundir en múltiples ámbitos los avances científicos en temáticas de punta como las que nos convocan hoy. Digamos, destacamos mucho esa tarea del doctor Maldacena porque es, digamos, un medio muy eficaz para llevar la ciencia y en especial la física a nuestros jóvenes. Tiene esa cualidad que caracteriza a las grandes figuras de la física, hacer comprensible y llegar a todos con cuestiones que son muy complejas. Muchas gracias, doctor Maldacena, por haber aceptado esta invitación. Invitamos a todos a disfrutar su exposición, Agujeros Negros y la estructura del espacio-tiempo. Quiero aclarar también que el doctor Maldacena va a responder preguntas que les pedimos a los asistentes que por favor las escriban en el chat. Muchas gracias y adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Como les estaba comentando a los panelistas, estuve en Tucumán hace unos 30 años en una reunión de la AFA. Y bueno, es bueno estar de nuevo virtualmente y espero estar presencialmente en un futuro cercano. Espero que todos puedan estar viendo la presentación ahora y las transparencias. Asumo que sí. Sí, se ve bien, doctor. Muy bien. Esta charla se va a tratar de los agujeros negros. Primero empezaremos con un pequeño resumen. Los agujeros negros son objetos que predice la relatividad general. Los vamos a describir en forma mejor dentro de unos momentos.
pero son objetos bastante confusos. Desde el principio causaron confusión. Por ejemplo, Einstein mismo pensó que había algo mal con los agujeros negros y que no representaban un objeto físico. Sin embargo, luego se entendió que no se pueden evitar y que se producen por el colapso de estrellas. Y después Hawking descubrió que no son negros, que puede haber agujeros negros que pueden ser rojos, blancos, etc. Vamos a explicar qué significa eso. Y también pensó que la mecánica cuántica no era compatible con la gravedad, que los agujeros negros implicaban eso. Pero con desarrollos posteriores a través de la teoría de cuerdas, se ve que perdón, me olvidé de traducir esta transparencia. Que los agujeros negros vistos desde afuera son compatibles con la mecánica cuántica, y también que hay una relación entre la mecánica cuántica y la geometría del espacio-tiempo que vamos a explicar. Pero todavía hay algunas preguntas, hay todavía preguntas que no se han logrado comprender y siguen siendo objetos bastante confusos. Bueno, primero, antes de hablar de los agujeros negros, vamos a decir algunas palabras sobre la relatividad general. La relatividad general es la teoría moderna de la gravedad. Lo que dice es que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, que el espacio-tiempo no es plano, sino que se deforma debido a la presencia de materia. Y esta deformación del espacio-tiempo hace que la trayectoria de las partículas no se propaguen en línea recta, sino que se propaguen en las líneas de menor longitud en ese espacio-tiempo. En realidad, más precisamente se debería decir que son las trayectorias de mayor tiempo dentro de ese espacio. Cuando decimos que la gravedad deforma el espacio-tiempo, una de las cosas que esto implica es que cambia la manera en la cual fluye el tiempo. Entonces, para describirlo en una situación sencilla, pensemos que tenemos un edificio donde hay una persona en el piso de abajo y otra persona en el piso de arriba. Y cada una de estas dos personas tiene su reloj. Entonces, el efecto de la gravedad hace que el reloj del que está abajo ande un poco más lento que el reloj del que está arriba. Y esto no solo para el reloj, sino que también la persona que está abajo envejece un poco más lento que la persona que está arriba. Por supuesto, este efecto es muy, muy, muy chico para un edificio ordinario. Es de una parte en 10 a la 15 para un edificio ordinario. Pero es un efecto que se puede detectar. Con relojes muy precisos se puede detectar esta diferencia en el fluir del tiempo. O sea, uno construye dos relojes muy precisos y uno los pone a una diferencia de altura, y uno puede detectar esta diferencia en el fluir del tiempo. Con los mejores relojes que existen ahora, uno puede detectar una diferencia de unos pocos centímetros en el fluir del tiempo. Y esto es parte de lo que significa que el espacio-tiempo se deforma. ¿Está bien? Este señor Schwarzschild tomó las ecuaciones de la teoría de Einstein y encontró cómo es la geometría fuera de un objeto masivo esférico. Esta geometría nos dice, es una geometría de 4 dimensiones, o sea, las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. O sea que nos dice varias cosas, pero en particular nos dice cómo fluye el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una estrella de una cierta masa, este señor Schwarzschild encontró cómo fluye el tiempo fuera de la estrella. Si estamos muy lejos, el tiempo fluye con a una cierta velocidad, en el espacio plano muy lejos, pero cuando uno está cerca de la superficie de la estrella, el tiempo fluye un poco más lentamente. Y si hay una persona que está parada acá en la superficie o que está en un cohete que lo mantiene a una cierta distancia fija de la superficie, esta persona va a sentir el peso. Es el mismo peso que sentimos acá en la superficie de la Tierra. Si tomamos esta estrella y con la misma masa y la hacemos un poco más chica, esa es una estrella con una masa idéntica,
lejos a la posición anterior, sigue fluyendo el tiempo un poco más lento que afuera, pero ahora en la superficie el tiempo transcurre todavía más lentamente que antes. Y la persona esta que está parada aquí sentiría un peso todavía mayor. La curiosidad que encontró este señor Schwarzschild es que si la estrella tiene un tamaño menor que un cierto radio, que ahora llamamos el radio del agujero negro, eso fue un nombre que se le puso después, si tiene un tamaño menor que eso, algo muy curioso ocurre, y es que una persona que está parada aquí sentiría un peso infinito y también sentiría que el tiempo no transcurre para esa persona. Comparado con el tiempo el tiempo muy lejos, el tiempo en este lugar esencialmente no transcurre, es como que se detiene. Y esto fue lo que le resultó a Einstein muy extraño, y fue la razón por la cual Einstein pensaba que estos objetos no podían ser objetos físicos. Ahora, una de las cosas importantes, uno de los principios importantes de la relatividad general, que es uno de los principios sobre el cual se basa la relatividad general, es el principio de equivalencia, que dice que si uno cae libremente, los efectos de la gravedad es como que si desaparecieran. O sea, por ejemplo, ahora que estamos nosotros sentados o parados en la superficie de la Tierra, sentimos el peso de la gravedad. Pero si hiciéramos un agujero y si caemos a través de ese agujero, nos sentiríamos flotando, sentiríamos que nuestro peso desaparece. Y esto, curiosamente, también es cierto en este radio, que a veces también se llama el horizonte del agujero negro. Si uno cae libremente ahí, resulta que la geometría continúa detrás del horizonte. O sea, este es otro diagrama del agujero negro, donde tenemos el espacio en el exterior, teníamos esta superficie, este radio, este punto en donde parecía que el tiempo se detiene, pero para una persona que cae libremente, esa persona puede atravesar esta región y continuar a otra región del espacio-tiempo que está detrás, que está a distancias menores o tamaños menores que ese tamaño del radio del agujero negro. Y en esa región la geometría se parece a la geometría de un espacio que colapsa. O sea, a veces lo podemos llamar un Big Crunch, o sea, un universo que colapsa. Eso es lo que hay detrás de este horizonte. Es un espacio que depende del tiempo y que colapsa. Si uno se encuentra en esta región, uno termina colapsando porque este punto de colapso está en el futuro, no está en una región espacial, sino que está en el futuro, y no podemos evitar caer en la singularidad. Y para alguien que cruza el horizonte está en el pasado de esa persona, y por eso mismo uno no puede salir fuera del horizonte una vez que uno entró en esta región. A esta superficie, esta superficie se la llama horizonte porque si uno lo cruza, uno no puede volver a salir. Entonces, divide a la región que puede mandar señales a un observador que está muy lejos, de la región esta que está en azul, que no puede mandar señales a un observador que está muy lejos. Bueno, estas fueron algunas cosas que se entendieron de los agujeros negros. Se entendió que esta región, que este efecto de que el tiempo parecía detenerse solo para una persona que está quieta, pero una persona no podría estar quieta sobre ese horizonte porque sentiría una fuerza de gravedad infinita que lo haría caer. Y para las personas que caen, el tiempo transcurre de una manera razonable para ellos, al menos desde su punto de vista. Pero si uno cruza este horizonte no puede volver a salir y uno termina cayendo en esta singularidad donde las fuerzas de la gravedad se hacen muy grandes y uno se moriría. Bueno, a ver, no mencioné, pero si uno cae en esta región uno se moriría debido a las grandes fuerzas de gravedad. Y se entendió también que estrellas muy masivas pueden colapsar en agujeros negros y también que hay objetos en el espacio que parecen ser agujeros negros.
¿Cómo detectamos los agujeros negros? La manera más interesante y espectacular que se descubrió recientemente para detectar agujeros negros es detectar cuando dos agujeros negros chocan. Entonces, cuando dos agujeros negros pueden estar en órbita uno alrededor del otro y van perdiendo energía y emiten unas ondas gravitacionales que se detectan con unos detectores de ondas gravitatorias, y midiendo la forma precisa de estas ondas gravitatorias nos dice, nos da información, esa forma de la onda nos da información sobre el objeto que las está produciendo, y se encuentran que las ondas tienen muchas de las propiedades que uno espera cuando uno las calcula usando la relatividad general y asumiendo que los dos objetos son dos agujeros negros. Y esta es una de las evidencias mejores que tenemos para la existencia de agujeros negros. Y quería mencionar que una de las speakers del LIGO, que es el experimento de las ondas gravitacionales, es Gabriela González, que es argentina y graduada de la Universidad de Córdoba. También hay evidencia de agujeros negros que se ve cuando tenemos un agujero negro y hay materia alrededor del agujero negro que cae dentro del agujero negro y se calienta de una forma característica. Y uno puede mirar esas estrellas o agujeros negros supermasivos, como en este caso, que están en el centro de una galaxia, y uno ve que la forma de este objeto se parece a lo que uno esperaría si uno tuviera materia cayendo de un agujero negro, dentro de un agujero negro. Y muchas galaxias similares a la nuestra tienen este tipo de agujeros negros en el centro, y de hecho hace poco le dieron el premio Nobel a estos dos observadores, astrónomos observadores, que mostraron que había estrellas que estaban orbitando alrededor de un agujero negro que está, de un objeto muy masivo que está en el centro de nuestra galaxia, que se cree que es un agujero negro también. Bueno, ahora se acaba la parte un poco más observacional que estaba mencionando de los agujeros negros, y vamos a describir algunos aspectos teóricos de los agujeros negros. Todo lo que voy a decir de ahora en más se basa en teoría y se basa en las leyes de la física combinados con la relatividad general, pero no son cosas que han sido comprobadas experimentalmente. El primer efecto, y el efecto que es importante para la descripción, para lo que voy a decir después, es que cuando uno considera la mecánica cuántica, hay una nueva predicción sorprendente en relación a los agujeros negros. Y es la predicción que hizo Hawking, que él concluyó que los agujeros negros deberían emitir radiación. Y uno les puede asociar una temperatura, o sea que los agujeros negros son como objetos que están a una cierta temperatura. La temperatura de los agujeros negros aumenta cuando el tamaño de los agujeros negros disminuye. O sea que podríamos tener, a medida que hacemos el agujero negro cada vez más chiquito, está cada vez más caliente, lo podríamos ver rojo y después lo podríamos ver blanco cuando está todavía más caliente. De la misma manera que si calentáramos un pedazo de hierro, primero lo vemos rojo y después cuando lo calentamos más lo podemos ver blanco. La temperatura de los agujeros negros de distintos tamaños es la siguiente. Si tuviéramos un agujero negro de la masa del Sol, que estos son los agujeros negros que se producen por el colapso de estrellas, tienen una masa parecida, un poquito mayor, pero un poco mayor que la masa del Sol, tendrían una temperatura súper chiquita. Esto es 0.00 muchos ceros, 3 grados Kelvin, o sea, 3 grados por encima del cero absoluto. O sea, es una temperatura tan pequeña que para los agujeros negros producidos por procesos astrofísicos, que tienden a ser grandes, al menos los conocidos, para esos agujeros negros no podemos detectar esta temperatura. Sin embargo, si tuviéramos un agujero negro de una masa mucho más pequeña, por ejemplo, un agujero negro de la masa de un continente, tendría el tamaño de una bacteria, y eso es comparable al tamaño de la longitud de onda de la luz blanca. Ese agujero negro tendría una temperatura de 7000 Kelvin, y si lo viéramos con nuestros ojos, sí se vería blanco. Sería un pequeño punto muy pequeño, blanco. O sea que este efecto es tan
sorprendente que hace que incluso el nombre del agujero negro no esté bien, porque podremos tener agujeros negros blancos. Quizás debería mencionar aquí que este efecto de la temperatura no ha sido detectado para los agujeros negros, pero hay un efecto muy similar que ocurre en la cosmología, que es importante para explicar el origen de las fluctuaciones iniciales en la densidad de materia del universo, y que es un efecto muy parecido al efecto de la radiación de Hawking. Pero hay problemas teóricos que aparecen con la temperatura de los agujeros negros, y de estos problemas hay dos que vamos a mencionar. Uno es por qué están calientes, por qué existe esta temperatura, y el otro es el problema de la pérdida de la información, que voy a mencionar después. Cuando hablamos de la temperatura, normalmente en la física pensamos que la temperatura se debe al movimiento de los constituyentes microscópicos del sistema. Por ejemplo, si tenemos una caja o una habitación llena de aire, la diferencia entre tener aire frío y aire caliente es que las moléculas de aire se están moviendo más lento en el caso del aire frío y más rápido en el caso del aire caliente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se está moviendo dentro de un agujero negro que da origen a este calor? Esa es una de las preguntas. Incluso si uno no sabe qué es lo que se está moviendo, hay unas leyes que se llaman las leyes de la termodinámica, que nos dicen cuántas configuraciones pueden tener estos constituyentes. Y eso nos lo dice la llamada entropía. La primera ley de la termodinámica nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Hawking nos dio una fórmula que relaciona la masa del agujero negro, y la masa es igual a la energía a través de la famosa fórmula E igual a mc². Entonces conocemos la energía y la temperatura, y esto nos permite calcular la entropía, y resulta que la entropía es igual al área del horizonte del agujero negro, dividido por unas constantes, G Newton y la constante de Newton, la constante de Planck, y aquí puse la velocidad de la luz igual a 1, pero es una combinación de constantes que termina siendo igual a 10 a la menos 33 centímetros. Es una distancia muy pequeña que se llama la longitud de Planck. Y lo que esta fórmula nos está diciendo es que tenemos una entropía que es muy, muy grande, porque este denominador es muy, muy pequeño. Entonces, si tenemos un agujero negro macroscópico, con un área macroscópica, la entropía es muy, muy grande. También hay una propiedad del área de los agujeros negros, es que las ecuaciones de Einstein implican que esta área siempre aumenta. Y eso se puede interpretar también como una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía siempre aumenta. Y eso es interesante y quizás sorprendente, porque las ecuaciones de Einstein son ecuaciones deterministas, no saben nada de termodinámica. Sin embargo, a través de los agujeros negros parecería que hay una relación entre la termodinámica y el espacio-tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos constituyentes de los agujeros negros? Deberían ser los constituyentes microscópicos del espacio-tiempo, como los átomos del espacio-tiempo. Entonces entenderlos nos da una idea de la naturaleza y la estructura del espacio-tiempo. Por esta razón se ha tratado de entender cuáles serían esos constituyentes. Ahora voy a hablar un poco sobre el problema de la pérdida de la información. Uno puede formar un agujero negro de distintas formas, o sea, uno puede formar el agujero negro con distintos tipos de estrellas o mandar información dentro del agujero negro. Pero la idea es que el agujero negro se emite radiación que no tiene ninguna relación con lo que cayó, y parecería que no tiene ninguna información de lo que cayó, y el agujero negro desaparecería, va emitiendo radiación, su masa disminuye y desaparecería completamente. Y la pregunta es si la radiación sí lleva la información o no. Entonces, según la mecánica cuántica, uno debería, en principio, uno no podría perder la información. La radiación debería tener la información de lo que cayó adentro, aunque podría ser muy difícil extraerla. Por ejemplo, si uno toma un papelito que tiene una letra escrita y uno lo quema, en principio la radiación que sale
del fuego que lo quema, en principio contiene la información de la letra que uno había escrito, pero sería muy difícil reconstruirla. Pero la idea es que debería haber pequeñas y muy sutiles diferencias en la radiación emitida, y estas diferencias dependen de cómo uno formó el agujero negro. La pregunta es cómo uno puede encontrar una descripción que de esto sea claro. Entonces, para responder este tipo de preguntas, necesitamos una descripción cuántica del espacio-tiempo. Y tenemos una descripción en casos muy especiales que se fueron encontradas a través de pensar en la teoría de cuerdas. No voy a describir nada de la teoría de cuerdas, más que este hecho que podemos, en casos en ciertos espacio-tiempos con curvatura constante y negativa, uno puede pensar a todo lo que ocurre dentro de estos espacio-tiempos en términos de una teoría de partículas fuertemente interactuantes que viven en la frontera de ese espacio-tiempo. Estas partículas interactúan fuertemente entre sí, pero viven en un espacio-tiempo rígido, sin gravedad, aquí en la frontera muy lejos. O sea, estos espacios se pueden representar con este tipo de diagramas, que esta es una figura que hizo Escher, del espacio-tiempo de un espacio con curvatura negativa, que se llama el plano hiperbólico. Esta figura es una proyección de ese plano hiperbólico en la superficie de la pantalla, que es plana. Y cada uno de estos peces tiene el mismo tamaño, o sea, el mismo tamaño propio, pero están deformados debido a la proyección del espacio curvo a la superficie de la pantalla, de la misma manera que si uno toma un planisferio de la Tierra y uno lo representa en una superficie plana, puede ocurrir que los polos, suele ocurrir en las proyecciones usuales, que la región de los polos, cerca de los polos, como la Antártida, se expanden mucho. Aquí ocurre lo opuesto, que es que las regiones que están muy lejos parecen contraerse y ser muy pequeñas en este diagrama. Y la idea es que las partículas, o una partícula que se mueve en el interior, se puede representar por medio de partículas que interactúan fuertemente en la frontera. Y estas son dos descripciones alternativas de la misma realidad. Aquí, con este movimiento medio al azar, traté de representar el hecho de que estas partículas interactúan fuertemente entre sí. Y no solo podemos describir algunas partículas, objetos que se mueven dentro del interior, pero en principio también podemos describir agujeros negros que están en el interior. O sea, si tuviéramos un agujero negro en el interior, tendríamos un fluido de partículas interactuantes en la frontera, y la temperatura y la entropía de los agujeros negros tienen que ver con la temperatura y entropía de estas partículas que están en la frontera. Entonces, en esta descripción, uno puede decir de dónde viene la temperatura, o sea, viene del movimiento de estas partículas que están en la frontera. Es una descripción un poco extraña porque uno está describiendo el espacio-tiempo en el interior a través de objetos que viven solo en la frontera del espacio. Pero la teoría está en la frontera, obedece los principios de la mecánica cuántica, y por lo tanto, si uno acepta esta relación, el agujero negro en el interior también. Y los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica. Una pregunta que surge cuando uno habla de esto es ¿de dónde es que sale este interior si las partículas viven solo en la frontera? O sea, uno tiene partículas que viven aquí, en este caso, en la frontera, en una dimensión, ¿y de dónde viene la dimensión extra? Entonces, para tratar de explicarlo mejor, vamos a hacer una pequeña analogía poética para tratar de entender de dónde sale la nueva dimensión. Y esta es la siguiente. Supongamos que tenemos una oración cualquiera. En este caso, si alguien nos lleva al paso de sus compañeros, quizás sea porque está escuchando a otro tamborista. Esa es la oración. Y ahora hacemos un análisis sintáctico de la oración. Dividimos la oración en distintas palabras. Después encontramos sujeto y predicado de las distintas subfrases.
hay frases dentro de la gran oración, la dividimos en frases, y así vamos encontrando estructuras cada vez más grandes dentro de la oración. También hay relaciones de la oración, por ejemplo, la palabra alguien, sus y está, están relacionadas, se refieren a la misma persona. La palabra paso y la palabra tamborista también están relacionadas. Entonces uno ve que a través de este análisis surge como una nueva, llamémosla una nueva dimensión, es el hecho de que hay estructuras y relaciones, correlaciones entre las palabras, que están a distinta profundidad. O sea, en un nivel más superficial uno solo ve las palabras, pero si uno analiza con más profundidad, uno ve relaciones entre las palabras y un significado más profundo de la oración. Y eso es algo que uno hace automáticamente cuando uno escucha oraciones. Entonces, en esta analogía, la idea es que en la frontera hay algo parecido a una oración muy larga, que sería el estado cuántico del conjunto de partículas que viven en la frontera. Y este estado tiene correlaciones entre sí, y el espacio-tiempo en el interior lo que está haciendo un análisis y una representación de esas correlaciones que hay. Las regiones del espacio cerca aquí de la frontera reflejan correlaciones a distancias pequeñas en este estado, y la parte de más adentro refleja correlaciones que hay a más grandes distancias. También puede haber pequeñas correlaciones entre partes, digamos, palabras o estados o partículas en este estado cuántico, y esas tienen que ver con partículas que se propagan en este espacio-tiempo. ¿Qué sería un agujero negro en el interior? Volvemos de nuevo a la oración que teníamos antes. Esta es la misma oración que teníamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar algunas de las palabras. Por ejemplo, en vez de, acá cambiamos la palabra sus por mis, y está por estamos, y en vez de tamborista tenemos relator. Y ahora, al haber cambiado estas palabras, perdemos ciertas correlaciones que había antes. Y la oración tiene sentido hasta un cierto nivel de análisis, pero no a un nivel de análisis mayor. La oración deja de tener sentido a este nivel de análisis. Podemos decir que hay un horizonte a este nivel, y que perdemos las correlaciones que había a más grandes distancias. Así podemos seguir cambiando palabras, y si cambiamos palabras, la oración deja de tener sentido a un nivel todavía menos profundo, y lo que podemos decir es que el horizonte está más cerca de aquí, de las palabras individuales, o que el agujero negro va creciendo. Podemos también cambiar todas las letras al azar y tener algo que parece como esto. Entonces, en este caso, el agujero negro crecería de una manera máxima, sería el mayor tamaño que podría ser. Y esta ley del área, o sea, el área del agujero negro es la ignorancia que tenemos de la estructura de la oración. Y la segunda ley nos dice que el área crece, y lo podemos interpretar como diciendo que si uno tiene una oración que tiene sentido y uno hace cambios al azar en las palabras o en las letras, es más probable que la frase deje de tener sentido. O sea, cuanto más cambios hacemos, menos y menos sentidos tiene la frase. Ahora, si estos cambios se hicieron por un proceso reversible, por ejemplo, por un proceso de encriptado, el proceso que se hace, por ejemplo, cuando uno quiere mandar un mensaje secreto, en ese caso uno cambia todas las palabras, pero de una manera determinista. O sea, uno puede revertir ese cambio. Entonces, en ese caso podemos invertir el proceso y recuperar la frase original. Entonces, las leyes de la física en la frontera cambian el estado del sistema en la frontera, pero lo cambian en una manera determinista. Las leyes de la física son reversibles y son parecidas a este proceso encriptado que habíamos dicho. Entonces, en principio, podemos deshacer el proceso de formación del agujero negro y recuperar la información original. Muy bien, ahí por ahora describimos esta relación entre geometría
la geometría del espacio-tiempo y las partículas en la frontera. Y ahora voy a describir otro aspecto de esto, que tiene que ver con hablar un poco más de estas correlaciones que estábamos hablando, y enfatizar el hecho de que estas correlaciones son correlaciones cuánticas que se llaman entrelazamiento, o entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es un tipo de correlación que es posible en la mecánica cuántica, y que es un poco más fuerte que las relaciones que las correlaciones que podemos tener en la mecánica clásica. Y a través de estas ideas de la holografía se relaciona con la geometría del espacio-tiempo. Y vamos a discutir solo un ejemplo, quizás un ejemplo un poco más dramático, para explicar estas ideas. Este ejemplo tiene que ver con la solución completa de Schwarzschild, este señor Schwarzschild del cual hablamos al principio. Encontró una solución de las ecuaciones de Einstein, que se entendió completamente como 50 años después, pero una vez que se entendió que en realidad no describía un solo agujero negro, sino dos agujeros negros. Y la geometría completa se puede representar a través de este tipo de diagramas, se llaman los diagramas de Penrose, que una manera de leer, la geometría es la siguiente. O sea, la geometría tiene 4 dimensiones, pero tiene una simetría de rotaciones, por lo tanto está compuesta de esferas, o sea, podemos tener las distintas esferas a un cierto radio y a un cierto tiempo, o sea que en cada punto de esta geometría hay una esfera de 2 dimensiones. Eso toma en cuenta 2 de las dimensiones, las 2 dimensiones de la esfera, y ahora nos queda la dirección radial y la dirección del tiempo. Y esa dirección radial y la del tiempo las reescaleamos y las proyectamos sobre este espacio de 2 dimensiones. De manera tal de que las trayectorias de haces de luz que van en dirección radial se muevan en dirección de 45 grados en este dibujo. Entonces aquí cuando uno hace esto, la región que está muy lejos del espacio-tiempo, se mapea a esta región muy lejos aquí. El horizonte se mapea a esta línea que se mueve de nuevo a 45 grados, representa un rayo de luz, y el interior del agujero negro es esta región de aquí. Esta región aquí, esta línea aquí es la singularidad. Si uno manda una señal, si uno está en el interior, uno se puede mover a velocidades menor que la velocidad de la luz, o sea que si uno está en el interior uno se va a mover en el tiempo en la dirección vertical. Una cosa que me olvidé de decir es que la dirección vertical representa básicamente el tiempo y la dirección horizontal es una dirección espacial. Entonces, alguien que está en el interior se va a mover hacia el futuro y va a terminar aquí en la singularidad y no puede escapar. Si se mueve a la velocidad de la luz, tratando de escapar, igual se mueve a un ángulo de 45 grados y termina de nuevo en la singularidad. Si alguien está un poquito afuera del horizonte y se mueve a 45 grados, termina en esta región de aquí, que es la región que está muy lejos del agujero negro. O sea, uno puede escapar. Pero bueno, entonces uno tiene de este lado una región que es igual a la que teníamos aquí, y estas dos regiones comparten un único interior. Uno puede interpretar esta solución como un túnel, o a veces se llama agujero de gusano, que une dos agujeros negros. O sea, uno tiene dos agujeros negros que están unidos a través del interior. Debo enfatizar que si uno tiene un par de agujeros negros que se están formados naturalmente por procesos usuales, como el colapso de estrellas, por ejemplo, no tendría esta geometría y no estarían conectados. Esto es simplemente una solución teórica y la pregunta es cómo interpretar o qué significa esta solución. Una curiosidad, una cosa importante de esta solución es que a pesar de que están conectados, uno no puede viajar de un lado al otro. Y la razón es que si uno tratara de viajar de un lado al otro, uno se podría mover solo a la velocidad de la luz. Uno comienza de este lado y trata de salir por el otro lado, entra aquí al interior, pero termina en la singularidad y no puede salir al otro lado. ¿Sí? Entonces, no se pueden usar este tipo de túneles o no se pueden usar para mandar señales a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Entonces la idea es que estos objetos, en la teoría exacta, cada uno de estos objetos se describe como un conjunto de estos microestados, de estados cuánticos, y la idea es que este túnel, este espacio que está conectado, tiene que ver con el hecho de que
este estado cuántico está entrelazado entre los estados de la izquierda y los estados de la derecha, que hay una correlación entre las dos. Entonces la idea es que cuando tenemos este tipo de correlaciones o entrelazamiento cuántico, se produce una conexión geométrica entre los dos. Quizás volviendo a la analogía, para tratar de explicar esto a través de una analogía, uno puede pensar en la frase que teníamos antes, y su correspondiente análisis, y la misma frase en otro idioma. Entonces, si uno tuviera la misma frase en otro idioma, cada una de las palabras es distinta, pero cuando llegamos a un cierto nivel de análisis, hay un significado común que es común a las dos oraciones. Para tratar de explicar un poco mejor de qué se trata esto de que los dos agujeros negros estén conectados, vamos a hacerlo a través de una historia, una especie de historia de ciencia ficción. Imagínense que teníamos dos personas, llamémoslo Romeo y Julieta, que querían estar juntos, pero sus familias no querían que estuvieran juntos, entonces los mandaron a dos regiones distintas de la galaxia. Estos son en un futuro muy lejano, pero Romeo y Julieta son físicos y tienen a su disposición computadoras cuánticas, intercambian mensajes de qubits entrelazados, y logran construir dos agujeros negros entrelazados entre sí. Entonces, luego de todo ese proceso, está Romeo fuera de su agujero negro y Julieta fuera de su agujero negro, pero estos agujeros negros están entrelazados. Y luego lo que hacen es saltar dentro de los agujeros negros, y visto desde afuera, solo se ve que cada uno de ellos cae dentro de su agujero negro. Y la familia piensa que se suicidaron. Sin embargo, en la geometría total, lo que ocurre es que Romeo y Julieta están fuera de los agujeros negros, pero cuando entran dentro del interior, se juntan, se pueden unir, y están, bueno, cuando entran en esta región que es común a ambos agujeros negros. Por lo tanto, se pueden encontrar dentro del interior del agujero negro. En esta versión de la historia se mueren aquí cuando llegan a la singularidad. Es una versión con un final más trágico también. Uno la puede modificar para que no ocurra eso, pero no lo vamos a hacer en esta charla. Bueno, en conclusión, los agujeros negros son objetos fascinantes donde la geometría del espacio-tiempo se deforma en forma dramática. Los agujeros negros y la mecánica cuántica dan lugares a problemas teóricos y muy desafiantes. Y la teoría de cuerdas nos permite describir los agujeros negros en forma consistente, al menos vistos desde afuera. Y el espacio-tiempo, en este tipo de descripciones, el espacio-tiempo se puede ver como una descripción, un análisis del estado complejo de partículas interactuantes en la frontera. Y el entrelazamiento cuántico juega un rol importante para determinar la estructura del espacio-tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldacena. Abrimos ahora el chat para preguntas del público. Le quiero comentar que ha tenido una convocatoria excelente. Solamente por el Zoom hubo alrededor de 190 personas conectadas, y no solamente desde nuestro país, sino también desde el extranjero, del área de cultura y de la Embajada de Marruecos, está conectada escuchando su charla, así que ha sido una charla de amplia difusión. Invitamos a los colegas, en especial a los profesores de física, a formular sus preguntas. Bueno, me llegó no sé si hay algún problema con el chat, me llegó una pregunta al celular. ¿Los agujeros negros están siempre en el centro de las galaxias?
En caso afirmativo, ¿por qué en el centro? Muy bien. Los agujeros negros que se producen por procesos naturales hay básicamente dos tipos. Uno son de la masa de una estrella, un poco mayor que la masa del Sol, entre unas 3 a 50 veces la masa del Sol. Y esos se pueden producir en principio en cualquier lado, en cualquier región de la galaxia. Después están los agujeros negros llamados supermasivos, que tienen una masa del orden de 1 millón a 1000 millones, la masa del Sol. Y esos se tienden a producir en regiones donde hay una gran concentración de materia, como en el centro de las galaxias. Y los que se conocen están en el centro de las galaxias. Si exactamente cuándo se formaron y cómo se formaron no se sabe a ciencia cierta. Si primero se formó el agujero, quizás fue parte del proceso de la formación de la galaxia, o quizás se formaron después. Otro de los participantes pregunta, ¿cómo se detecta un agujero negro? Sí, quizás para responder todavía la pregunta anterior, debería decir que al tener el agujero negro, si no estuviera en el centro de la galaxia, se empezaría a mover dentro de la galaxia y a través de interactuar gravitatoriamente con el resto de las estrellas, se ejercería un tipo de fricción que lo frenaría y tendería a depositarse en el centro de la galaxia. La segunda pregunta era, ¿cómo se detecta el agujero negro? ¿Cómo se detecta un agujero negro? Bueno, hay distintas maneras. Una es, todas las maneras son indirectas. O sea, lo que se ve es, por ejemplo, si tenemos materia que está alrededor del agujero negro y cae dentro del agujero negro, esa materia tiende a calentarse. Cuando cae es como que la materia se concentra y se calienta y emite radiación, y esa radiación la podemos ver aquí. Un ejemplo era esa foto que mostramos del Event Horizon Telescope. Y esa es una manera de verlo. Así es como al principio se pensó que había agujeros negros a través de este tipo de efectos. Una manera más reciente es esto de las ondas gravitatorias que se producen cuando dos agujeros negros chocan. Esa es otra manera de detectarlos. Suponiendo que se pudiera construir un motor de curvatura warp, ¿se podría salir del agujero negro o estos no funcionarían por ya estar dentro del agujero negro? Depende de lo que uno llame un motor de curvatura warp. Hay gente que habla de cosas de ese estilo que nos permitirían viajar a velocidades mayor que la velocidad de la luz. O sea, si uno tuviera un método que nos permitiera viajar a velocidades mayor que la velocidad de la luz, efectivamente uno podría salir de los agujeros negros. El pequeño problema es que yo no creo que puedan existir. O sea, ese tipo de construcciones violan los principios básicos de la gravedad junto con la mecánica cuántica. O sea, la gente que habla de ese tipo de cosas, para mí está equivocada, porque asume que uno puede tener un cierto tipo de materia que no es consistente con las leyes de la mecánica cuántica, o las leyes de la mecánica cuántica relativista. Entonces, Jessica, Vanessa, sí. Perdón. Quizás el resumen es que con los que no se puede, de acuerdo a las leyes de la física, no se puede salir del interior del agujero negro. Sí, adelante. Jessica pregunta, ¿se tienen evidencias de agujeros negros blancos o por ahora solo son entes teóricos? No, sí, como los agujeros negros blancos ocurren cuando se emite radiación de Hawking, y esto es una cosa puramente teórica que no se ha detectado experimentalmente. La razón por la cual no se ha detectado experimentalmente es que la temperatura es muy pequeña para los agujeros negros que se producen por procesos naturales, o que sabemos que se producen. Por ejemplo, el colapso de estrellas es algo que produce agujeros negros, pero produce agujeros negros muy grandes. O
sea, en teoría uno podría tener agujeros negros de distintos tamaños, pero los procesos naturales tienden a producir agujeros negros de grandes tamaños. Eso en realidad se debe al valor muy pequeño de la masa del protón comparado con la masa de Planck. Que bueno, podríamos decir por qué es así, pero bueno, es así en la naturaleza. Entonces uno tiene que poner un montón de protones o neutrones para lograr que la materia colapse en un agujero negro. Podría ser que agujeros negros se produjeron en el principio del Big Bang y eran muy pequeños y quizás a través de eso se pueda detectar este efecto. Aunque las teorías cosmológicas que los producen no son las más naturales quizás, pero se han buscado, todavía no se han encontrado esos agujeros negros pequeños. Pero como había mencionado quizás de una manera rápida, hay un efecto muy similar en la cosmología. O sea, en la cosmología uno parte de un universo que es uniforme, que se produce a través de una expansión rápida que hay al principio, que se llama un proceso de inflación. Es parecido a la inflación monetaria, donde uno se va multiplicando. En la inflación monetaria se multiplican los precios, en este caso se multiplican el tamaño del universo. Si uno tuviera ese proceso con la física clásica, uno produciría un universo que es exactamente uniforme. Y el universo en este momento ahora sería uniforme, lleno de un gas uniforme, no como es ahora con planetas ni estrellas, sino sería uniforme. Entonces, para lograr el universo que uno tiene ahora, uno necesita que al principio fuera casi uniforme, pero no exactamente uniforme, que hubiera pequeñas, era un gas, pero con pequeñas fluctuaciones de densidad. Y la idea es que esas pequeñas fluctuaciones de densidad se produjeron por un efecto de la mecánica cuántica que tiene un origen parecido al de la radiación de Hawking. Entonces, lo que podemos decir es que un fenómeno muy similar al de la radiación de Hawking es necesario para poder explicar la cosmología, bueno, ciertos aspectos de la cosmología. Y de esa manera es indirectamente observado, en el sentido de que, bueno, si uno lo asume, uno está de acuerdo con lo que ve en la realidad, y si no, no estaría. Hay muchísimas preguntas, muchísimas. Voy a formular la última que le mandan Cristian Cuellar. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta sería si piensa que el modelo estándar de física de partículas podría llegar a su fin con la noticia del experimento del muón G2 del Fermilab, del momento magnético anómalo del muón. ¿Podría, en su opinión, haber una quinta fuerza? Muchas gracias. Sí. Bueno, este experimento al cual se hace referencia es un experimento que mide el momento magnético del muón. O sea, el muón es una pequeña partícula que tiene un pequeño spin, o tiene un spin, o sea que es como que se estuviera rotando, y está cargada, y unas cosas cargadas que rotan tienen un momento magnético, y uno puede calcular ese momento magnético de acuerdo al modelo estándar, y uno obtiene un cierto valor, y uno lo puede ir y medir, y lo que uno mide tiene un valor un poquito distinto, un poco distinto. Todavía no está exactamente claro si es distinto o no, porque el cálculo dentro del modelo estándar, hay distintas versiones del cálculo, y hay algunos que dicen que está de acuerdo con la medición. Pero sí, parece la gente, digamos que los especialistas confían más en la predicción que está en desacuerdo con la medición. O sea, piensan que el modelo estándar realmente predice algo distinto. Como background debería decir que en el pasado hubo también discrepancias en esta cantidad, y después se entendió que el cálculo estaba mal hecho. Pero bueno, en este caso podría ser que haya una discrepancia, y este momento magnético es sensible a nuevas partículas, o sea que podría haber nuevas partículas, además de las que conocemos al modelo estándar, y esas partículas podrían explicar por qué el momento magnético es un poco distinto que el que uno puede calcular. Y bueno, es algo que se va a medir mejor y se va a poder entender mejor en el futuro. Por ahora es una indicación de que hay una pequeña discrepancia, pero eso es todo. Bueno, voy a darle
paso, quiere saludarlo nuestro decano, el ingeniero Fabián Soria. Le agradezco muchísimo las preguntas, han quedado muchísimas preguntas pendientes. Yo lo que prometo a mis colegas de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y de la Asociación Física Argentina es hacer un resumen de las preguntas y mandarles al doctor Juan Maldacena para que tenga la amabilidad de ayudarnos a contestarlas. Muchas gracias. Bueno, de nada, es un gusto estar aquí. Buenas tardes, doctor Juan Maldacena. La verdad que es un enorme placer y un honor tenerlo en nuestra Universidad Tecnológica en un evento de esta envergadura, que es la Semana de Ingeniería, que es cuando surgió la idea, hace 14 años, surgió precisamente con este objetivo, ¿no? De tener a nuestros exponentes nacionales e internacionales, que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de tener un mano a mano en el formato presencial, que por razones obvias en esta jornada no se la puede hacer, pero bueno, el paso de personalidades como es el caso de usted, o si me permite tutearte, Juan, porque creo que somos medianamente jóvenes, es decir, tenemos la oportunidad de darle a nuestros estudiantes de escucharlo en primera persona y poder interactuar, ¿no? Así que, bueno, con el trabajo que venís desarrollando a nivel mundial, como argentinos nos sentimos orgullosos también, al margen de como Universidad de Tenerte, sino como argentino, y simplemente agradecerte porque, bueno, el público no sabe, pero cuando se te mandó la invitación, no tardaste ni 5 o 10 minutos y nos dijiste sí, y eso siempre habla de los grandes a nivel mundial que tienen esa humildad y no tuviste ningún problema en ponerte a disposición de este mega evento que desarrollamos acá en el norte del país, que en definitiva tiene mucha importancia en todo el país y con este formato a nivel internacional. Así que bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado de participar, pusiste el brillo a esta semana de la ingeniería y bueno, ojalá que cuando volvamos a la normalidad tenerte acá en la semana de la ingeniería en forma presencial. Bueno, mucho gusto entonces y mejores deseos para todos los estudiantes en sus estudios y para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, de nada, hasta pronto. Hasta la próxima.